Al doctor Óscar Ortiz González, un reputado constitucionalista cuya opinión consultamos con frecuencia, uno de los promotores de la séptima papeleta y uno de los hombres que mejor conoce la Constitución de la República de Colombia. Doctor Ortiz, gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y a la audiencia de la FM. Doctor Ortiz, ¿puede, a la luz de la Constitución vigente en Colombia, sin quebrantar el Estado de Derecho, el señor presidente de la República expedir ese decreto para convocar una consulta por decreto cuando ya el Congreso de la República se había pronunciado sobre algunos de los temas que incluiría en ese decreto? No, Juan, no puede, y claramente no puede, porque la Constitución exige que una consulta popular de iniciativa del presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, solo puede ser convocada si existe un concepto favorable del Senado, y acá no existe porque se negó, incluso ya se apeló y se negó con más fuerza dentro de la plenaria del Senado. Doctor Ortiz, 8 partidos políticos están hablando hoy de un golpe de Estado. Están calificando ese decreto como un golpe de Estado. En su opinión, como jurista, como constitucionalista, ¿está exagerando esa facción política o es verdad que estamos ante un golpe de Estado? William, es imposible exagerar la gravedad del anuncio que hizo el presidente de la República anoche. Esto es una suerte de cierre con cuentagotas del Congreso y también un asalto al Palacio de Justicia, porque el presidente, al expedir un decreto abiertamente violatorio de la Constitución y de la ley, está vulnerando sus propias competencias, las del Ejecutivo, invadiendo las del Legislativo y usurpando las judiciales. No de manera gratuita, porque efectivamente la competencia del presidente en este caso está restringida para presentar la solicitud de concepto al Senado de la República, no para brincársela. Está desconociendo la decisión del legislativo y como están invocando que hubo algunos tipos de imperfecciones que tampoco tienen sustento fáctico ni jurídico, está usurpando las funciones de la rama jurisdiccional. Es un asalto a la tridivisión de poderes, es un prevaricato, viola principios democráticos como la supremacía constitucional, el Estado de Derecho, la división de poderes, los derechos políticos fundamentales de los propios ciudadanos y las libertades, porque se está discutiendo la laboral en el Congreso, pero nos quiere arrinconar no solo al resto del Estado, sino a la propia ciudadanía, que efectivamente la semana pasada contestó no acudiendo a su llamado a la violencia, a su discurso de odio, señalando públicamente en las ciudades a los congresistas que piensan y que votan distinto. Entonces estamos en una situación inusitada. Colombia ha estado sometida a organizaciones criminales muy serias y muy graves en el pasado y la sociedad colombiana se ha sobrepuesto y esta democracia ha resistido bien. Pero en este caso no habíamos vivido un ataque desde adentro de la democracia al Estado de Derecho. Es sumamente grave y esos partidos están poniendo en alerta efectivamente un atentado muy grave que en mi consideración está tratando de ocultar el auto de la imputación al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ayer en esta alocución del presidente, él hace un énfasis en que la Corte Constitucional y solo la Corte Constitucional es la que está llamada a revisar la legalidad de este decreto. Pero sabemos que, como usted lo dice, pues en el Consejo de Estado también hay una demanda contra la decisión del Senado que está por darse y hay un concepto que ya da algunas luces sobre qué va a decidir el Consejo de Estado. ¿Por qué usted cree que el presidente trata como de esquivar al Consejo de Estado en esa alocución de ayer y se refiere únicamente a la Corte Constitucional? El presidente está tratando de esquivar cualquier freno y cualquier contrapeso, Santiago, incluyendo un control judicial
pronto y efectivo en que estaría en cabeza del Consejo de Estado. La regla de la competencia de las consultas populares está en el artículo 241 de la Constitución, que establece que esta entidad, la Corte Constitucional, controla de manera posterior. Pero como no hay un acto en el Estado que esté por fuera de un control, esta decisión del decreto es un acto administrativo que, en virtud de ser abiertamente violatorio de todo lo que ya hemos mencionado, podría ser objeto de excepción de inconstitucionalidad en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si ese decreto se expide, yo voy a presentar un derecho de petición para que inaplique ese decreto abiertamente inconstitucional. El Consejo de Estado podría ser efectivamente, en virtud de la decisión conocida recientemente, también una autoridad judicial para que ese acto administrativo del presidente de la República sea controlado. También eventualmente podría caber una acción de tutela al no existir otro medio más eficaz para evitar que se viole la Constitución y la ley. Muy buenos días. Difícil que alguien quiera estar en los zapatos del registrador nacional hoy. ¿Qué debería hacer la registraduría? Porque asumo que no hay algo al estilo de objeción de conciencia. Azuri, yo creo que en la Registraduría y particularmente el señor registrador Hernán Penagos, como todo servidor público, está en la obligación de hacer exclusivamente lo que la Constitución y la ley le habilite, ni menos ni más. Y también todo servidor público está en la obligación de preferir aplicar la Constitución cuando se encuentra incluso con una ley o con un acto administrativo que abiertamente viola la Constitución. Es por ello por lo que yo creo que cuando llegue ese decreto que se desencadenaría la organización electoralmente hablando de la consulta popular, el registrador estaría en la obligación de aplicar la Constitución y no el decreto, y verificar que efectivamente ese decreto no está acompañado del concepto favorable del Senado, que de conformidad con la Constitución en su artículo 104 debe existir para poder ser convocada. Es el doctor Óscar Ortiz, reputado constitucionalista. No puede, dice el doctor Ortiz, no puede el señor presidente de la República, mediante decreto, convocar esta consulta. Gracias, doctor Ortiz, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Juan. Un saludo a todos. Don Juan, hablando de constitucionalistas, de personas que estuvieron en la Constitución de 1991, que hicieron parte de ello, Fernando Carrillo, ex procurador, ex ministro, dice, también se pronuncia frente al decreto y dice que el tal decretazo sería un golpe triple y frontal al legislativo, al judicial y a todo la Constitución del 91, al burlar la separación de poderes, una moñona de inconstitucionalidades, un paso clarísimo a una dictadura que pisotea la Constitución. Profesor Fernando Quijano, usted se hace una pregunta que en otro momento parecería retórica, que en otro momento parecería insólita, pero que hoy empieza a cobrar vigencia, profesor Quijano. Óigame, es que escuchando a los expertos, escuchando a los constitucionalistas, escuchando a los periodistas que son expertos en cubrir el agite político colombiano, nos salta esta pregunta, don Juan, y es: ¿se puede algún abogado o alguna persona, algún doliente del país puede acusar al presidente de golpe de Estado? Eventualmente el presidente Petro podría ir a la cárcel o ser juzgado por golpe de Estado al desconocer, como lo dicen todos los constitucionalistas, digamos, los procedimientos adecuados. ¿Es posible que el presidente de Colombia sea acusado de golpe de Estado? Yo no sé, digamos, las tipificaciones penales, pero sí sé que en la ciencia política se diferencian dos tipos de golpes de Estado, y los dos son golpes de Estado. Cuando un tercero ajeno al poder, acompañado de la fuerza pública, somete al Ejecutivo y a los poderes del Estado por el apoyo de la fuerza pública,
léase algo parecido a lo que hizo en su momento Rojas Pinilla, o con los golpes militares que establecieron dictaduras en América Latina en la década de los 70, modalidad 1 de golpe de Estado, modalidad 2 de golpe de Estado, cuando uno de los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, somete o ignora o desconoce o se salta a los otros poderes públicos. Es decir, cuando desde el Ejecutivo se anulan o se usurpan las funciones del Legislativo o del Poder Judicial. Esto, digamos, en la teoría, en la ciencia política. Profesor Quijano, ¿qué va a pasar en la registraduría? ¿Qué se puede hacer en la registraduría? El codirector del partido de la U, el doctor Alexander Vega, uno de los partidos que fue registrador, de la declaración de ayer, que fue registrador, iba para allá exactamente, nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Alexander Vega, gracias por estar con nosotros.